Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, en este ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, en las últimas 3 sesiones hemos estado estudiando Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, capítulo 4, versículo 4 al 7, ¿no? Donde estuvimos hablando sobre el tema de las recompensas que lidian con nuestra naturaleza y estado de existencia. Ahora vamos a comenzar una nueva sección, ¿ves? Pero tan vinculado. Y vamos a llegar a la primera epístola de Juan capítulo 3, por favor. Abren sus Biblias en la primera epístola de Juan capítulo 3 del versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, capítulo 3, perdón, versículo 1 al 3. Y ahora lo que quiero hacer es enfocarme en otra sección, ya que hemos sido recompensados, hemos recibido la gracia del Señor, hemos recibido el amor del Señor, su misericordia, ¿no? Su redención, su perdón. Ahora la pregunta si es que usted realmente ama a Dios. Y la Biblia nos enseña que hay pruebas para indicar si uno realmente ama a Dios. Vamos a titular esta nueva serie de enseñanzas la prueba que uno realmente ama a Dios. La prueba que uno realmente ama a Dios. Y hay 6 pruebas indicadas en la palabra del Señor para comprobar si es que uno realmente ama a Dios. Vamos a leer primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, y vamos a estar estudiando primera de Juan capítulo 3, versículo 1 hasta primera de Juan capítulo 4, al fin de ese capítulo, versículo 21. Pero ahorita vamos a enfocarnos en los primeros 3 versículos, primera de Juan capítulo 3. Miren lo que dice: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahora, te había indicado que hay 6 pruebas. Hay 6 pruebas, ¿no? Y lo voy a enumerar al principio aquí ahorita con ustedes, ¿ves? Porque para que tú sepas en qué dirección estamos caminando en esta nueva serie de enseñanzas titulado Las pruebas, ¿no? La prueba que uno realmente ama a Dios. Hay 6 pruebas. Prueba número 1. Experimentar el increíble amor de Dios. Prueba número 1. Experimentar el increíble amor de Dios. Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Prueba número 2, ¿no? Alejarse del pecado y su esclavitud. Alejarse del pecado y su esclavitud. Eso está en 1 Juan capítulo 3, del versículo 4 al 9. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 9. Punto número 3, ¿no? La tercera prueba es ser identificado por el amor. Ser identificado por el amor, ¿no? Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículo 10 a 17. 1 Juan capítulo 3, versículo 10 a 17. Y luego prueba número 4. Prueba número 4. Tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio. Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículo 18 hasta el 24. 1 Juan capítulo 3, versículo 18 a 24. Y prueba número 5, ¿no? Es probar los espíritus de falsos maestros. Probar los espíritus de falsos maestros. Eso está en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Repito, 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Y luego el número 6, la sexta prueba, ¿no? Es esta, prueba número 6. Amarse los unos a los otros. Amarse los unos a los otros. Eso está en 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 21. Repito, 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 21. Ya sabe en la dirección donde vamos a navegar a través de esta nueva serie de enseñanzas, la prueba que uno realmente ama a Dios. Hay 6 pruebas, comenzando.
Ahora, examinaremos la primera prueba, por favor. Es la primera, es prueba número uno. Prueba número uno es experimentar el increíble amor de Dios. Experimentar el increíble amor de Dios. Y sabe que mucha gente nunca han experimentado el amor de Dios. Lo que ha experimentado es, es una afiliación con otros creyentes o una iglesia, ¿no? Pero nunca han experimentado el amor verdadero de Dios. Las iglesias, mira, la mayor parte de las iglesias en toda parte del mundo está llena de gente que son simplemente religiosos. Son solamente religiosos, ¿no? Y ellos están más enamorados con la idea de Dios, pero no con Dios. Están enamorados con los protocolos religiosos, ¿no? Y los rituales y ceremonias, porque ellos están participando, haciendo algo para que se siente bien con Dios. Pero nunca han conocido a Dios. Vamos a rezar. Primero Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Note en esta breve introducción que el amor de Dios no hay, escuche bien, no hay un tema más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios nos ama, significa varias cosas. Significa que Él no está alejado en algún lugar en el espacio exterior. Dios no está alejado, perdido en el espacio, donde tiene que enviar una nave para encontrarlo. Si Él realmente nos ama, Él está involucrado en nuestras vidas a través de su palabra y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Dios porque si Dios nos ama, significa que Él no está alejado en algún lugar del espacio exterior. Significa que Dios no está distante. Significa que Dios no está inalcanzable. Significa que ni siquiera está despreocupado del mundo. No, Él está involucrado. Significa que Dios no es cruel, no es vengador, que no hace que nosotros, ¿no? Que nos sucedan cosas malas, cosas tales como los accidentes, las enfermedades y la muerte. Significa que Dios no nos observa para ver cada error que cometemos de modo de poder castigarnos. Eso es lo que significa. Por el contrario, dado que Dios es amor, significa que Él es proclive a demostrarnos su amor y actuar por nosotros. Significa que Dios se preocupa de nosotros y nos cuida. Significa que Dios nos ayudará a lo largo de todas las pruebas y las tentaciones de la vida. Significa que Dios nos salvará del pecado, de la maldad, de la corrupción y la muerte de este mundo. Significa que Dios proveerá una manera para que seamos liberados del juicio venidero de su santa ira contra el pecado. Y tenemos que reconocer estas tremendas verdades, pero abierta. Si Dios nos ama, piénsalo bien, si Dios nos ama y nos ha demostrado su amor, entonces Él espera que respondamos a ese amor, espera que le amemos a Él. El amor espera amor a cambio. Escuche bien, el amor espera amor al cambio. Yo estoy casado 50 años con mi esposa.
Mira, ella me ha derramado con su amor. Ella ha invertido su amor en mi vida. No solamente son palabritas, te amo, mi amor. No, su vida ha sido una vida de sacrificio, de apoyarme, abrazarme, ayudarme. Igualmente yo he tenido que ser igual con ella. No le puedo decir te amo y nunca proveo, nunca la apoyo, nunca la soporto. No, el amor, escuche bien, espera amor a cambio. Es algo barato decir Dios me ama, pero yo vivo como un diablito. No tiene sentido. Mi amor no puede ser solamente palabras baratas. Mi vida tiene que ser un reflejo de ese verdadero amor a un Dios que ha enviado a su Hijo para morir por mis pecados. De hecho, si alguien nos ama, escúcheme, de hecho, si alguien nos ama y no recibimos su amor, entonces su amor nunca nos toca. Nunca experimentamos su amor. Pero conocer el amor, debemos recibir amor. Y luego lo tenemos que compartir. Conocer el amor, debemos recibir el amor y compartirlo. No es algo que yo puedo guardar en mi bolsillo. Yo lo tengo que compartir. Un amor verdadero se tiene que compartir con tu esposa, su esposo, con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho más con Dios. El problema es que hemos convertido esa palabra, esas dos palabritas, te amo, te amo. Son palabras baratas hoy en día. Decirle a Dios te amo. Permitir que esa palabra barata traspasa nuestros labios, pero en nuestras vidas grita lo contrario. Tú y yo vamos a tener problemas con Dios. Dios nos ama, pero debemos recibir su amor para experimentarlo. Debemos, debemos ingresar en una relación de amor con Dios para conocer el amor de Dios. Yo me quedo fascinado. Francamente, yo me quedo completamente fascinado con mucha gente, muchos jóvenes que nosotros, con que trabajamos aquí. Muchos aquí en Cusco tienen 25, 28, 29, 30, 35, 38 años de edad y no se quieren casar. Quieren amor, pero no quieren invertir el amor y tienen sus temores y sus prejuicios y sus preocupaciones, etcétera, 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 etcétera. Desean amor, pero no quieren compartir ese amor por varios temores que ellos tienen y prejuicios que han desarrollado en su cabeza. Solo que tenemos es mucha gente deseando algo en cuanto no están dispuestos a compartir. Desean que alguien venga a invertir su amor en ellos, pero ellos no quieren invertir su amor en nadie más menos que ellos mismos. Están más enamorados con ellos mismos, en un egocentrismo delante del espejo, en vez de amar a alguien palpar y real. Debemos ingresar en una relación de amor con Dios para conocer el amor de Dios. Si nos amamos a Dios, si no amamos a Dios, entonces nunca podremos conocer ni experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Su amor nunca nos tocará. Su amor nunca nos tocará. Es absolutamente esencial que amemos a Dios si queremos experimentar su amor. Pero permíteme advertirle esto. Pocas personas realmente aman a Dios. Pocas personas realmente aman a Dios.
Tú caminas por las calles y la gente conoce que soy pastor, que soy predicador, que estoy siempre enseñando la palabra. Y es interesante que ahora lo que me llama la atención, me ven y me conocen. Hola, ¿qué tal? Te he visto en la televisión, te escuché en la radio, bla, 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 bla. Y la siguiente palabra, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Casi son las primeras palabras que traspaso. Yo creo en Dios. Nunca le hice una pregunta. Pero tú puedes ver que la conciencia de culpabilidad, ¿no? Sienten la presión de decir, sí, yo creo en Dios. Ah, chévere. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de tu propia imaginación? El cual tú has inventado acá arriba. Pero es raro que tú escuchas a una persona, ves, y dice, yo amo a Dios. Es raro. Más bien, en 4 años, honestamente, nunca he oído a alguien que me ha dicho a mí, yo amo a Dios. Nunca, nunca. Por lo tanto, tienen que andar por la vida sin conocer el amor de Dios y su cuidado. Así es que anda la mayor parte de la gente. ¿Y sabe qué? Así es que anda la mayor parte de los religiosos. Porque el religioso ha reemplazado a Dios, ¿no? Con su religión. El religioso ha reemplazado a Dios con su protocolo religioso, sus ceremonias, sus rituales y sus propias creencias que han inventado o le han enseñado. Que están haciendo esto, pero realmente no conocen el amor de Dios. ¿Y qué pasa con la mayor parte de esta gente? Que dice, mire, me dice, sí, yo creo en Dios. Y cuando viene una tragedia en su vida, una crisis en su vida, ¿sabe lo que voy descubriendo? Que se deshacen. Porque realmente nunca han experimentado el amor de Dios. Y esta gente, y son muchos, las iglesias están repletas, llenas de esta gente. Olvídate de los incrédulos, olvídate de los mundanos, olvídate de los paganos felices, olvídate de los agnósticos y los ateos. Por el momento estamos hablando de aquellos que están sentados en una iglesia. Por esa razón está escrita esta epístola, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Está dirigido a aquellos que dicen que son creyentes y realmente nunca han experimentado ese verdadero amor de Dios. Con razón no pueden o no son capaces de compartirlo tampoco. Ahora, ¿cómo es que viven esta gente? Esta gente tiene que enfrentar solos todas las pruebas y las tentaciones terribles de la vida. No tienen ayuda, salvo a la que puede darles a un hombre. Han rechazado el amor y la ayuda de Dios. Es lo que ha hecho esta gente. Deben enfrentar completamente solos el sufrimiento. Deben enfrentar completamente solos la angustia. Deben enfrentar completamente solos la muerte de los seres queridos. No tienen el poder sobrenatural de Dios para ayudarlos. Han rechazado su amor. Es lo que ellos han hecho. Tienen que enfrentar la muerte sin realmente saber si Dios está del otro lado para juzgarlos. No tienen esperanza más allá de esta vida. Sintiendo que esta vida puede ser todo, pero no muy seguros. Preguntándose si tal vez podría haber algo después de la muerte. Y es increíble cuánta gente así están en las iglesias. Yo entiendo afuera de la iglesia. Lo que sorprende es cuántos están así dentro de las iglesias. Podríamos seguir enumerando las cosas que una persona debe enfrentar si no ama a Dios. Mira, la lista es interminable. Pero, por lo tanto, abierta. Debe enfrentarlas completamente solo. Ese es el punto. Pero gracias a Dios.
Pero gracias a Dios, Dios ama al mundo. Él nos ama a todos. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que quiere conocer el amor y la preocupación de Dios puede hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es responder a su amor. Abrir nuestras vidas, recibir su amor y darle amor a cambio. Dice, ¿y cómo que voy a responder a lo que no conozco? De tal manera Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿ves? Para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Ya has escuchado, has oído lo que Él hizo por nosotros. Él nos amó primero. Ahora tú tienes que responder. Que tú quieres un correo electrónico personal, tú quieres un texto personal por WhatsApp y es Dios que dice, mira lo que yo decía por ti, ya tú lo sabes. Mira, cualquiera de nosotros que quiere conocer el amor de Dios y la preocupación de Dios puede hacerlo, cualquiera de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es responder a su amor, abrir nuestras vidas, recibir su amor y darle amor a cambio. Este es el tema. Este es el tema de esta sección de la carta de la primera epístola de Juan, el amor de Dios y nuestro amor por Él. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo podemos saber si en realidad amamos a Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está complacido con nosotros, con el amor que le demostramos? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hay 6 pruebas que miden nuestro amor por Dios. 6 pruebas que demuestran si amamos a Dios y en qué medida. La primera prueba es el tema de este pasaje. Hemos experimentado el increíble amor de Dios. Esa es la pregunta. ¿Hemos experimentado el increíble amor de Dios? Mira, lo que vamos a hacer, vamos a dividir en 1 Juan capítulo 3 versículo 1, 2 y 3 y lo vamos a dividir en 3 puntos en particular. Punto número 1, el privilegio del amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. El privilegio del amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Eso es versículo 1. Punto número 2, ¿no? La gran esperanza, el misterio del amor de Dios, transformación eterna. La gran esperanza y el misterio del amor de Dios, transformación eterna. Versículo 2. Punto número 3. ¿Ves? El incentivo del amor de Dios, pureza. El incentivo del amor de Dios, pureza. Ese es el versículo 3. Ahora vamos a llegar a regresar al punto número 1 aquí. Vamos a llegar primero Juan capítulo 3 versículo 1, por favor, ¿no? Estamos hablando de adopción. Estamos hablando de perdón, estamos hablando del amor de Dios. Este es el gran privilegio del amor de Dios, el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Primero Juan capítulo 3 versículo 1, lo que dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Piense, estamos leyendo aquí. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mira, piense cuán asombroso esto es. Es esto. El ser, llamado hijo de la majestad suprema del universo. De la inteligencia suprema y el poder supremo que creó todas las cosas. Ser llamado de Él. No hay mayor privilegio que de ser llamado hijo de Dios.
Ahora, aquí se hace hincapié, ¿no?, en dos cosas importantes. Número uno, el amor es el amor de Dios, ¿no?, el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Repito, es el amor de Dios el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Ningún hombre es hijo de Dios, con todo respeto, por cualquier mérito o obra propia. No, así no funciona. El hombre se ha rebelado contra Dios y eso está claro. Más bien, la mayor parte de la gente que están a la distancia de mi vista, a la mayor parte de la gente que están a la distancia de mi voz, que están sintonizando en la radio ahorita, si ves, se han rebelado contra Dios, de una forma o de otra. El hombre ha elegido ir por su propio camino en la vida y hacer sus propias cosas. Ha querido tener poco o nada que ver con Dios solamente cuando hay una emergencia, ¿no? Se han desembarazado de las restricciones de Dios sobre su vida. Prefirió hacerse su propio camino en la vida. Ahí está la mayor parte de la gente que me están escuchando o están sintonizando. Por lo tanto, el hombre se ha rebelado contra Dios como, vamos a ser francos, el hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha negado a Dios. El hombre ha maldecido a Dios. El hombre ha desobedecido a Dios. El hombre se ha descreído a Dios. El hombre ha rechazado a Dios. El hombre ha negado a Dios. Esto está claro en la vida de la mayor parte de la gente. Es esto lo que hace que el amor de Dios sea tan increíble. No merezco nada. No merezco nada. Nada. Y Dios manda a su Hijo morir por nosotros, por mí. Wow. Fue mientras nos rebelábamos, ¿no? Nos rebelábamos, ¿no?, y nos opinábamos a Dios. Mientras éramos pecadores y enemigos de Dios, mientras éramos o estábamos en contra de Dios, mientras todo eso, mientras estábamos con ira y enemistad hacia Dios, mientras que no queríamos saber nada de Dios, que Él nos invistió con su amor. En ese estado, Él manda a su Hijo a morir por nosotros. Estamos hablando de este gran evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Permíteme mostrarlo. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Te lo quiero mostrar. Mira lo que dice. Y en Romanos capítulo 5, versículo 6, él dice esto. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Mira, Él no murió por los buenos, porque la Biblia dice que no hay nadie que es bueno. Él no murió por los super religiosos que cumplen con todos los requisitos de su religión y todos los protocolos. Mira lo que dice, porque mientras aún éramos, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Nadie merecía. Es Dios que viene a intervenir, es Dios que viene a iniciar absolutamente todo en nuestra vida, porque no somos capaces en nuestros pecados para poder responder al amor de Dios. Dios tiene que entrar y tocar nuestro corazón. Permíteme, en ese mismo libro de Romanos, en Romanos capítulo 5, versículo 8, ven lo que él dice, pero Dios demuestra su amor. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Ya lo hizo. Es un hecho. Dicho hecho, ven lo que dice, pero Dios demuestra su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. En ese mismo libro, los siguientes versículos.
En Romanos capítulo 5, ahora miren lo que dice versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pero si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dime en qué parte usted ha iniciado esto. Yo no lo hice. Y nadie que me está escuchando o me está viendo en la televisión o escuchando la radio ahorita ha hecho esto. Es Dios iniciando, es Dios iniciando, es Dios derramando su amor, ¿ves? Él está otorgando su amor, está regalando su amor. Ahora tú y yo tenemos que responder a ese amor. Abierta que el amor de Dios es haber dado a su Hijo al mundo. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a mandar a su Hijo a morir por otros? Piénsalo bien, honestamente. Yo no estoy jugando aquí contigo. Mira, mi hijo, que tiene 49 años de edad, yo tendría que pensarlo bien, de enviar a mi hijo a morir por un montón de gente que no aprecian y no aman a Dios. A cualquier madre, cualquier padre le costaría, pero eso fue lo que hizo Dios. Mandó su Hijo a morir por nosotros. Él ya demostró su amor y todos los religiosos saben eso, porque es la base de su religión, que Jesús vino a morir por los pecados del hombre. Esa es la base, el fundamento, los cimientos de su religión. Y aún sabiendo eso, todavía no reciben ese amor, mucho menos compartirlo con los demás. Dios invistió su amor sobre nosotros, entregando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ama porque Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Es la muerte, escuche bien, es la muerte de Jesucristo lo que hace posible que nosotros nos volvamos hijos de Dios. Es solamente a través de esa muerte. Ahora, pregunta, ¿de qué manera? ¿De qué manera estamos hablando aquí? ¿De qué manera? Cuando Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sí, quitó nuestros pecados de nosotros. De esa manera. Cuando Jesucristo murió y pagó el castigo por nuestros pecados, el castigo fue quitado de nosotros. De esa manera. Por lo tanto, Dios puede recibirnos como mujeres y hombres justos, como si estuviéramos libres de pecado, porque su Hijo hizo la obra que nosotros no éramos capaces de hacer. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, Él quitó todo pecado de nosotros, nos liberó del pecado. Por lo tanto, Dios puede, escuche bien, Dios puede ¿qué? Dios puede aceptarnos en su familia, la familia de Dios. Dios puede adoptarnos como sus hijos. Es precisamente por eso. No es que yo tengo que caminar a la calle y decir, Dios, ¿tú realmente me amas? Dios, ¿tú me amas? Esa pregunta ni tiene sentido. Y aún, a pesar que no tiene sentido, es una pregunta que mucha gente está haciendo. Porque no han conectado lo que Él ya hizo por nosotros con lo que donde nos encontramos precisamente en este momento. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Quiero que vea conmigo. Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan dice, pero en versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, wow, a todos que le recibieron,
que recibieron ese amor, reconocieron lo que Él hizo por nosotros. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué es lo que tú crees en su nombre? La gente anda caminando por las calles hablando de que Jesús y que Jesús y que Jesús. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué es lo que tú realmente crees? No tienen la capacidad de articular qué es lo que ellos creen. Es cuando tú descubres que están vacíos. Pero al momento ellos tienen la capacidad de desarmarlo, simplemente porque utilizan un vocabulario religioso, un vocabulario bíblico, un vocabulario cristiano o cualquier otra cosa que tú le quieras nombrar. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es lo que Él hace por nosotros. En una época que acabamos de vivir aquí en Perú, donde estamos nosotros ubicados, donde centenares de miles de personas murieron en la pandemia. Ahora tenemos un sinfín de plagas que nos está pegando en este país. Tuberculosis se está levantando, polio se está levantando, dengue se está levantando, el COVID nunca se desapareció de aquí. Tenemos un sinfín de problemas, los diluvios, los huaicos. Cuánta gente que vino un huaico y se llevó una aldea completamente y todavía no encontramos la gente. Hay cosas cada día que están sucediendo y estamos indiferentes. Somos indiferentes. Mira, el noticiero está tan repleto, tan lleno de las malas noticias que ahora estamos resignados que no hay nada, que no existe otra noticia. ¿Y sabe qué? Ya no somos sensibles. Ya no nos afecta. Asaltaron, violaron, mataron, balacearon, puñalaron y no nos mueve. Y seguimos igual, tomando nuestro cafecito y nada nos afecta ya. Y eso es algo palpable que nosotros podemos tocar. Y ahora, Dios derrama su amor y lo ignoramos igual. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, mira lo que dice versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Él dice esto: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Y la verdad es que ya lo tomaste. Pero la cobardía no te permite, ¿ves?, confesarlo con tu boca. Pero en tu corazón ya tú sabes que lo has hecho. Mira, versículo 18 dice esto, dice, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartarse de la basura de este mundo. Ahora, regrese conmigo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 y 6, donde tuvimos las últimas 3 enseñanzas. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿a fin de qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Por qué tú crees que estamos aquí de lunes a viernes, cada semana tras semana, predicando el Evangelio y compartiendo la palabra del Señor? ¿Ves? Porque nos preocupa a nosotros que tanto de millones y millones están en camino al infierno cuando no tienen que estar en ese camino. Se hace hincapié de 2 cosas importantes aquí. Uno, es el amor. Número 1, es el amor de Dios que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Repito, es el amor de Dios que ha investido
el privilegio de adopción sobre nosotros. Y punto número 2, el mundo no conoce ni comprende a los creyentes. El mundo no conoce ni comprende a los creyentes. Yo no espero que mis amigos mundanos me vayan a comprender. O mi familia que no son creyentes, que no son creyentes no me van a comprender. Yo entiendo eso. Esto explica por qué los creyentes son ridiculizados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son burlados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son ignorados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son enfrentados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son maltratados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son rechazados todo el tiempo. Esto explica por qué los creyentes son perseguidos por el mundo. La persecución puede darse en el trabajo también. En la escuela también. En el vecindario también. O en cualquier otra parte. Vivía antes en otro edificio, donde rotundamente la gente me dijeron, nosotros somos así, así, así. Y nosotros no nos cae gordo, nos cae feo, nos cae un sinfín de palabras que usaron él contra los cristianos. Y mucho más, usted que es pastor. Y yo vivía así, con ellos. Cuando le pregunté, ¿por qué me maltratas de tal forma como lo haces? Y no había ninguna otra razón, simplemente porque yo era un creyente. Un creyente. Lo traté con respeto y me faltaba el respeto. Hasta un día que les reclamé en la cara y luego se me echaron atrás. Mira, el mundo sencillamente no comprende por qué los creyentes actúan y viven como lo hacen. Y no lo espera. El mundo no comprende porque los creyentes se separan de los placeres y las cosas del mundo. Ellos no comprenden eso. El mundo no comprende porque los creyentes se niegan a sí mismos y viven en sacrificio para poder llevar adelante el mensaje de Cristo al mundo y satisfacer la necesidad de los desesperados. No entienden eso. El mundo no comprende porque los creyentes van tanto a la iglesia y hablan tanto acerca de Cristo. Incluso aquí en el programa me manda la gente, es la única cosa que tú hablas de Cristo, la única cosa que tú hablas de la palabra de Dios. Sí, porque este programa es un programa que enseña la palabra de Dios. Abierta, porque el mundo no comprende a los creyentes, porque el mundo no conoció a Jesucristo. Por esa razón yo no me molesto, no lo tomo algo personal. No lo voy a personalizar, no lo voy a poner a pecho. Yo sé que no entienden, no comprenden. Yo entiendo eso. Piensen sobre esto. El Hijo de Dios en persona vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propio pueblo y su pueblo lo rechazó. No querían tener nada que ver con él y lo rechazaron. ¿Cuánto más a nosotros? Ahora bien, si el mundo rechazó a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, es probable que rechacen a los hijos adoptados por Dios. El mundo sencillamente no está dispuesto a reconocer que Dios es justo y puro. No están. No quieren tener nada. No quieren tener nada que ver con un estilo de vida que exige todo lo que una persona es y tiene. Sencillamente, no están dispuestos, por decirlo así. No están dispuestos a sacrificarse para llevar el evangelio alrededor del mundo por satisfacer las necesidades del mundo. No están dispuestos a eso. Ni siquiera se ayudan ellos mismos. No comprenden, como digo, la naturaleza de los creyentes. Lo ven raros. ¿Ves? Lo ven raros. No, es que
No comprenden la naturaleza de los creyentes que son los hijos de Dios. No pueden vivir otra vida más que seguir a Dios. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque los creyentes conocen a Dios en su amor. Por esa razón. Un verdadero creyente. Ahora yo reconozco que hay muchos falsos creyentes. Yo estoy claro en eso, ¿no? Yo estoy muy claro en eso. Que hay muchos falsos creyentes. Por el hecho que los creyentes verdaderos conocen a Dios en todo su amor y majestuosidad de su ser. Esto es lo que el mundo no puede comprender. Pero a pesar que no lo comprenden, tenemos la carga, la obligación y la responsabilidad de evangelizar y compartir este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo al mundo. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 10. En estos últimos momentos que tenemos juntos aquí. Abre su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 17 y escuche bien lo que dice. Dice esto, dice, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Un creyente verdadero, eso es lo que esperamos. Eso va a suceder. Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9 dice esto, dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. No nos debe de sorprender que eso va a suceder. No debe sorprender que está sucediendo en este momento en muchas partes del mundo. Lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20. Escuchen lo que dice. Juan 15, 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán a vuestra. No me debe sorprender. Si sucedió con Jesucristo, ¿cuánto más va a suceder con nosotros? En Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice lo siguiente. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Escuche bien lo que Él dice. Dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido, ¿qué? Destinados. La Biblia nos ha dicho a nosotros que nosotros, mira, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Según Timoteo capítulo 3, versículo 12, por favor. Abran su Biblia. Según Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos. Serán, ¿qué? Perseguidos. En Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Escuche bien. Dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Abre su Biblia. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12, 13 y 14. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12, 13 y 14 dice lo siguiente. Él dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera Pedro capítulo 4 versículo 16. Pero si alguno
sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y por fin el último versículo es Salmo 119. Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son fieles. Con mentira me han perseguido. Ayúdame, Señor.